Michael Burry apuesta de nuevo contra los mercados. El inversor que se hizo rico con su predicción de la crisis inmobiliaria de 2008 anuncia que la de ahora es la madre de todas las crisis. Y no solo eso, sino que está actuando en consecuencia y está haciendo algunos cambios en su cartera de inversión. ¿Deberíamos preocuparnos por esto? Es lo que vamos a analizar en este vídeo. Michael Burry es uno de los inversores más exitosos de todos los tiempos y su especialidad es apostar en contra del mercado. La mayoría de las personas conoce su historia gracias a esta película. Michael Burry fue protagonista de una increíble apuesta contra el mercado inmobiliario. Mientras todo eran números verdes y todos pensaban que estaba loco, meses más tarde el tiempo le daría la razón con la gran crisis financiera de 2008. Gracias a este movimiento, el fondo de inversión que él estaba manejando multiplicó por 150 los rendimientos del S&P 500. La mayoría de los gestores de fondos de inversión no consiguen obtener ni la media de los rendimientos del S&P 500, así que se podría decir que Michael Burry es uno de los pocos que confirma la regla y por eso es uno de los inversores más influyentes de nuestro tiempo. No hay cuestionamiento que Burry acertó de lleno en predecir la crisis de 2008. No obstante, esta no es la única predicción que ha anunciado y no siempre acierta en sus predicciones. Sus fans dicen que sí acierta, pero que en sus predicciones van muy adelantadas a los hechos, y sus detractores dicen que no, que lamentablemente no ha acertado ni una desde 2008. Esto le hace una figura muy controvertida porque sus predicciones son tan alarmantes que no dejan indiferente a nadie. Y la gran pregunta, ¿estará Burry en lo cierto ahora? Bueno, hay que decir que Burry dio en el clavo con la crisis de 2008 y se benefició mucho de ello, pero ha metido la pata también en muchas de sus posteriores predicciones. En 2017 predijo que iba a haber un crash económico y una tercera guerra mundial. Respecto a 2017, incluso las actuales caídas del mercado se sitúan en niveles muy superiores y si es que acaba pasando, pues no sé si se le puede llamar predicción a algo que pasa 6 años más tarde. Otra predicción fue la de Tesla en 2020, donde dijo que el precio de las acciones de Tesla era ridículo, que colapsaría como la burbuja de las hipotecas subprime, y en 2021 dijo que los inversores la disfrutaran mientras pudieran. Las acciones de Tesla sí que han sufrido una bajada junto con el resto de acciones tecnológicas respecto a algunos precios de 2021, pero ha superado con creces los precios de 2020. La única predicción de Burry que puede estar acertada, aparte de la crisis hipotecaria, es su predicción sobre el colapso de Bitcoin el 21 de marzo. Desde entonces hasta la fecha, Bitcoin lleva una caída de un menos 58%, pero hay que decir que Burry lo llamó burbuja especulativa e incluso en este caso no tenemos suficientes datos para mostrar cómo resultaría esta predicción en los próximos años y de si incluso su propia predicción habría favorecido a bajar el precio de Bitcoin. A pesar de las controversias de si han resultado ciertas o no sus predicciones, como lo de 2008 tuvo muchísimo mérito, siempre merece la pena escuchar lo que dice Burry. Y es que ahora Michael Burry está haciendo grandes cambios en su portafolio de inversión porque, según advierte, se viene la madre de todas las crisis. ¿Por qué será esto? Veamos la situación en la que nos encontramos actualmente. Ya sabéis que la economía americana va por delante y vamos al son de lo que pasa allá, así que veamos lo que ha sucedido en el último tiempo. Como ya sabréis, estamos recuperándonos de una pandemia sin precedentes, un fenómeno que ha llevado a muchos negocios a la quiebra y ha obligado a los gobiernos a imprimir más billetes para ayudar a las familias. A esto se le suma una crisis de la cadena de suministros por los productos fabricados en China, una escasez de materias primas y combustibles por la guerra en Ucrania y, en definitiva, un escenario perfecto para una inflación descontrolada. Para que no se vayan las cosas de madre, la Reserva Federal y el resto de bancos centrales, siguiendo el mismo camino, tienen que tomar una decisión para enderezar la economía y tienen dos opciones. Una, no hacer nada y dejar que la inflación siga su curso. Esto puede suponer que un día vas a comprar el pan y cuesta $1 y al día siguiente puede que vayas y valga 3. La sociedad no puede planificar y el dinero se esfuma como la pólvora. Ya vemos lo dura que es la vida en estas circunstancias para países como Venezuela o Argentina. La otra opción es hacer algo y controlar la inflación.
¿Y cómo? Pues subiendo los tipos de interés y, dicho de forma bruta, estrangulando la economía. El dinero se hace más difícil de conseguir, las familias tienen que pagar más por sus préstamos de consumo o por sus hipotecas. La sociedad también sufrirá, pero según la historia dice que sufrirá menos. Según la historia, la mejor opción es la segunda, pero cuando estamos viviéndolo, las cosas no se ven tan claras. Y es que cuando se elevan los tipos de interés, se controla la inflación, pero quiere decir que muchas familias van a ir ahogadas para llegar a fin de mes. Y el descontento social genera presión política para dejar de subir los tipos de interés, porque todo el mundo desea comprarse una casa a tipos de interés rozando el 0%, como lo veníamos haciendo hasta ahora, en lugar de tener que pagar un 3%. Es una gran diferencia. Entonces, como los políticos se ven presionados para contentar a la gente, es posible que se tomen medidas para rebajar los tipos de interés antes de tiempo y volvamos a caer de nuevo en el hoyo de la alta inflación. Es decir, que después de todo el sufrimiento causado, si se toman medidas prematuras para aliviar los tipos de interés, se puede de nuevo caer en lo mismo. Y es que esto es lo que se vio en 1970, cuando Estados Unidos se encontraba en una situación similar a la actual. Durante la crisis de los 70, la inflación en Estados Unidos se disparó sobre el 5%. La Fed, en consecuencia, subió los tipos de interés y luego, al darse cuenta de que la inflación empezaba a bajar en los años posteriores, se bajaron los tipos de interés. Pero error, la inflación rebotó drásticamente, superando el 12% en 1975. Así que de nuevo empiezan a subir los tipos de interés. Ven que la inflación empieza a bajar, será esta vez la definitiva, error de nuevo, nos precipitamos. La inflación vuelve a subir con fuerza y alcanza su pico máximo en 1980. Aquí entra en la Fed Paul Volcker y empieza a subir los tipos de interés más que nunca. Esto provocó una tremenda recesión en Estados Unidos, o más bien dicho, una estanflación, pero solo así se llegó a controlar la inflación. Esto es lo que nos está intentando decir Michael Burry, que no estamos aprendiendo la lección de los 70 y si no se toman medidas vamos a repetir la historia y va a ser dolorosa. Lo más curioso de todo es que Michael Burry no es el único inversor famoso en decir que se avecina la madre de todas las crisis. Otro inversor muy reputado, el colega de Warren Buffett, Charlie Munger, coincide también con esta predicción de Burry. When Volcker, after the 70s, took the prime rate to 20% and the government was paying 15% on its government bonds, that was a horrible recession. Lasted a long time, caused a lot of agony, and I certainly hope we're not going there again. I think the conditions that allowed Volcker to do that without an interference from the politicians were very unusual. I would not predict that our modern politicians will be as willing to permit a new Volcker to get that tough with the economy and bring on that kind of a recession. You may wish you had a Volcker-style recession instead of what you're going to get. The troubles that come to us could be worse than what Volcker was dealing with. Así que estos dos superinversores no tienen la confianza en que el gobierno y el Banco Central actuarán de forma correcta y contundente para evitar algo peor que lo que pasó en 1970. No obstante, para echar un poco de luz sobre el asunto, Jerome Powell, el presidente de la Fed, según sus comentarios, se ve que no es nuevo en el ámbito y sí que es consciente de los acontecimientos históricos. Él mismo ha dicho textualmente que los registros históricos advierten fuertemente contra la relajación prematura de la política de tipos de interés y que será necesario seguir aumentando las tasas de interés y mantenerlas elevadas por un tiempo para acabar con la inflación. Entonces, podemos esperar a que todo se solucione o hacer algo al respecto para que nos impacte menos esta posible gran recesión. Veamos qué está haciendo Michael Burry ahora para protegerse de esta inflación. Burry parece que está comprando aparentemente empresas random, pero si nos fijamos, son empresas principalmente de telecomunicaciones que tienen mucha infraestructura y muchos activos físicos, es decir, inmuebles. Y es que durante los tiempos de alta inflación, cuanto más dinero en efectivo tengas, peor situado estás. Pero ¿y cómo le pueden proteger estas empresas ante una gran recesión? En tiempos de alta inflación, los ricos se refugian en activos, porque el dinero en efectivo se devalúa muy rápidamente.
rápidamente. Muchos de los inversores particulares o inversores de la calle han hecho apuestas arriesgadas en la bolsa, comprando activos volátiles y en medio del FOMO, comprando a precios caros, y la media de los inversores están viendo unas caídas del menos 30%. Y este ha sido un grave error, porque verás, en medio de una recesión económica, las personas dejan de lado los artículos que no son de primera necesidad, como comprarse un nuevo Audi o comprar otra suscripción de Netflix, y se enfocan en los productos de primera necesidad, porque puedes evitar cambiarte el coche en medio de una crisis, pero seguramente seguirás lavándote el pelo o lavando la ropa en medio de una recesión económica. Es por esto que empresas como Meta, Microsoft, Twitter, Tesla y las demás empresas tecnológicas que tienen productos no esenciales están viendo grandes despidos en sus plantillas, mientras que empresas que proporcionan alimentos como Procter & Gamble, tienen un servicio de telecomunicaciones como AT&T o suministran agua, van a tener un buen rendimiento a pesar de la crisis. Es por esto que la estrategia de Burry es transicionar su portafolio a empresas que tienen productos esenciales y sigue comprando porque, según sus predicciones, aún no estamos lejos de haber llegado al punto más bajo de la crisis. Me acuerdo de una frase de Benjamin Graham, otro de los inversores más influyentes de todos los tiempos, en su famoso libro El inversor inteligente, y era que, a pesar de hacer todos los análisis pertinentes en cuanto a la bolsa y en cuanto a las empresas, es prácticamente imposible predecir el comportamiento de la economía y de las empresas. E incluso un inversor tan inteligente como él tuvo un poco de suerte al acertar con un par de empresas que le hicieron un mito de la inversión. Es decir, que ningún inversor, por más inteligente que sea, tiene una bola de cristal. Lo que sí está en lo cierto, Burry, es cómo se mueve el dinero de unos activos a otros según el ciclo económico en el que nos encontremos. Si quieres saber más sobre cómo aprovechar cada ciclo económico, te invito a que veas este vídeo que te dejo aquí. Te veo allí. ¡Hasta pronto! ¡Chao!